Hoy, el tipo de interés de la Reserva Federal se sitúa en el 4.5%. La inflación, por su parte, se sitúa en el 2.9%. Entonces, las tasas de interés son más altas que la tasa de inflación, y esto se conoce como tasas de interés reales positivas. Lo contrario de lo que estaban haciendo a principios de la década de los 70 y en 2022. Las tasas de interés reales positivas incentivan el ahorro en lugar del endeudamiento. Esto enfría la economía y normalmente reduce la inflación, y hemos visto que esta estrategia ha funcionado antes. Paul Volcker, que fue presidente de la Reserva Federal durante la alta inflación de los 70, adoptó una política de tipos de interés reales positivos, insistiendo en mantener el tipo de interés de la Reserva Federal por encima de la tasa de inflación. Podemos verlo mirando un gráfico de la tasa de los fondos federales frente a la inflación. De hecho, mantuvo las tasas de interés por encima de la inflación durante todo el periodo en el que fue presidente de la Reserva Federal, y eso permitió que la inflación volviera a bajar constantemente. Esto contrastaba mucho con la política monetaria de principios de los años 70. Como se mencionó anteriormente, las bajas tasas de interés de entonces prepararon el escenario para niveles más altos de inflación. La política monetaria actual se parece más a la de Paul Volcker que a la de principios de los años 70. Entonces, incluso si el FMI tiene razón en cuanto a que las políticas de Trump son inflacionarias, parece que la Reserva Federal está en una buena posición para gestionar este riesgo. Con tasas de interés reales positivas hoy en día, podría ser que la Reserva Federal todavía esté ejerciendo presión a la baja sobre la inflación, y una de las señales de esta presión a la baja sobre la inflación se puede ver a través del mercado inmobiliario. La vivienda, por supuesto, juega un papel importante en la inflación. Si desglosamos los diferentes componentes que componen las cifras de inflación del gobierno, vemos que la vivienda por sí sola representa alrededor del 45% del índice de precios al consumidor, IPC, lo que la convierte en el componente individual más grande de los datos de inflación por una amplio margen. Y eso tiene sentido porque la vivienda es uno de los mayores gastos de la mayoría de los hogares. Cuando los precios de las viviendas y los alquileres aumentan, esto afecta directamente a los patrones de gasto de la mayoría de las personas. Tras la pandemia en 2020, los precios de las viviendas aumentaron sustancialmente, lo que contribuyó a los niveles más altos de inflación. Pero desde el segundo trimestre del 2022, cuando las tasas de interés reales pasaron a ser positivas, el mercado inmobiliario se ha enfriado significativamente. De hecho, los precios medios de las viviendas han estado bajando durante el último año, lo que indica una presión a la baja sobre la inflación. Y no son solo los precios de las viviendas los que se han estado enfriando, incluso los precios de los alquileres han ido bajando. Como podemos ver en este gráfico que muestra los datos de la Reserva Federal de Cleveland sobre los precios de alquiler para nuevos inquilinos. Esta métrica rastrea cuánto cobran los propietarios a las personas por los contratos de alquiler recién firmados. Y en este momento se ha estado contrayendo a niveles observados durante la crisis financiera. De hecho, si le sumamos los datos oficiales de inflación de los alquileres, podemos ver que estos datos de los nuevos inquilinos predicen la inflación de los alquileres del IPC en aproximadamente 9 meses, y la contracción actual de los datos sobre alquileres de nuevos inquilinos apunta a una nueva caída de la inflación de los alquileres. De nuevo, mostrando signos de inflación a la baja, tal como lo han estado haciendo los precios de las viviendas. Entonces, aunque las políticas de Trump tendrán un gran impacto en la economía, los inversores no deberían subestimar el potencial de la Reserva Federal de afectar también la inflación. En capital.com te seguiremos informando. Muchas gracias.